Sí. Agradecerles por su participación, por la participación masiva que ha tenido esta iniciativa. Agradecerle en particular al ingeniero Iván Mendoza, que tan amablemente se ha ofrecido a compartir su experiencia y su experticia con toda la comunidad lasallista en el marco de este programa que hemos lanzado a raíz de la coyuntura que se llama Educación sin Barreras. Convencidos de que en un contexto como el que estamos viviendo, deberíamos derrumbar todas las barreras, y de eso estamos hablando, de barreras tecnológicas, de barreras arquitectónicas y de barreras mentales. Vamos a invitarles a que estén todos, a todo el público asistente, a que estén pendientes de las ofertas que vamos a continuar en esta medida, en esta trayectoria de educación sin barreras, y que esta mañana le demos una cordial bienvenida al ingeniero Iván Mendoza. Es un profesional de gran trayectoria académica, con especialidad en tecnología educativa, y que esta mañana nos va a enseñar, nos va a motivar para que realmente logremos hacer de la educación una educación de calidad a pesar de las adversidades. Y estos nuevos contextos, este contexto de incertidumbre, nos está obligando a todos a hacer, a capacitarnos, a ser conscientes de las necesidades que tenemos. Así que vamos a darle la palabra al ingeniero Iván Mendoza, y a ustedes, a todo el público, bienvenidos y gracias por ser parte de la familia lasallista. Entonces, ahora sí, ingeniero, tiene la palabra y vamos a comenzar. No sin antes recalcarle a los participantes, pueden decirle a sus contactos que de igual manera se está haciendo la transmisión en directo vía por nuestro canal institucional de YouTube de la Universidad La Salle en Bolivia, y que hasta el día les vamos a estar enviando los certificados de participación a todos los que han estado acá. Recuerden, como les he enviado en el mensaje, sus preguntas las pueden elaborar a través del chat, tanto del Zoom como del canal de YouTube. Por favor, por temas logísticos, vamos a tener apagados nuestros micrófonos para no interferir en la transmisión, y la cámara para no hacer más lento la transmisión. Cualquier inquietud, lo que esté ocurriendo, lo van a manifestar a través del chat, que nosotros estamos prestos a colaborarles. Muchísimas gracias y bienvenido, ingeniero Iván Mendoza. Tiene la palabra. Gracias, muy buen día, Marta, es muy gentil. Ya te cedo la... Perfecto, perfecto, gracias. Por favor, sí, la presentación. Ahora la voy a... Sí, ya. Correcto. Entonces, empecemos. ¿Logran ver todos, por favor? ¿La pantalla es visible, Marta? ¿Está correcto? Sí. Bien. Sí, perfecto, sí. Perfecto, vamos a empezar entonces. Primero un saludo a todos, muchas gracias por su participación. Realmente me siento complacido de tener personas que tienen el interés de ser actores importantes en este proceso que nos está llevando a toda la humanidad a repensar en actitudes, repensar en indicadores y repensar en estrategias. Y la universidad no ha sido... La Universidad de La Salle no es inmune a este nuevo acontecimiento, y hemos coordinado poder hacer una nueva presentación sobre algunas tecnologías y desde mi punto de vista más, digamos, de ingeniería, poder aportar con algo a las nuevas inquietudes que se están dando en Bolivia. Bien, entonces empecemos. El tema que nos toca hoy es aprender sobre lo que es un e-learning, recursos de la tecnología educacional, y lo que ahora está sucediendo mucho es el home learning, o sea, el aprendizaje en casa. Todo este conjunto de conceptos se los nombro en inglés porque básicamente una traducción podría ser equivocada al momento de iniciar. Bien, todos estamos participando en este taller de e-learning, home learning y educational technology.
que está auspiciada para la universidad, y lo voy a empezar con un concepto y quiero que todos tengan la capacidad clara de qué es lo que vamos a lograr en esta hora de trabajo, que Marta solo me ha dado una hora nada más, incluyendo la hora desde refrigerio, entonces tengo que apretar las cosas para que podamos llevar adelante pronto. Los actores actuales, que son los docentes, los padres de familia, los administrativos, directores, rectores, estaban inmersos en una característica, con un contexto mucho más tradicional, diremos, no tradicional porque sea malo, tradicional porque ha sido efectivo en su momento cuando la sociedad pedía la educación presencial, los recursos tecnológicos y las infraestructuras que se daban. Pero lo que muchos ahora tenemos la tendencia es de, ¿y cómo me convierto en un super profesor? Y es lo que tenemos que nosotros repensar. Como docentes, como padres, como educadores, como profesionales, tenemos un papel muy importante en este nuevo contexto de la pandemia que se nos ha venido para la humanidad. Y tenemos que convertirnos al final de esta hora, no solamente en un educador, sino en un consultor digital. ¿Por qué utilizo ese concepto de consultor digital? Es porque básicamente todos los docentes ahora están en sus casas, los alumnos están en sus casas y no hay más que un medio tecnológico de comunicación y transferencia de conocimiento. Entonces vayamos primero con un pequeño contexto y vamos a ver. Empecemos de lo grande. El gobierno de Bolivia tiene un conjunto de estructuras, reglamentos, documentos y otras características bajo reglamentos, bajo estatutos, bajo estrategias, un conjunto de lineamientos que permiten hacer que la educación en Bolivia cumpla sus objetivos. Pero veamos en la nueva situación cómo estamos en cuanto a la cantidad de estudiantes. Por ejemplo, vemos acá una extrapolación de acuerdo a los siguientes años que hemos tenido, la cantidad de alumnos y estudiantes en primaria y secundaria en Bolivia hasta el año 2015, eran cerca de 3 millones. Entonces estamos viendo que la gran responsabilidad del Estado boliviano es grande. Y esa responsabilidad está siendo son los beneficiarios o afectados van a ser los estudiantes. Pero ¿qué pasa con los estudios superiores, institutos? Tenemos también cerca de 700,000 estudiantes en universidades privadas, en universidades estatales, en institutos y instituciones de formación. ¿Y qué pasa con el contexto de la conectividad? Acá vemos, por ejemplo, que cerca de 11 millones de personas en Bolivia, casi prácticamente un gran porcentaje de la población boliviana tiene acceso a una línea telefónica. Obviamente no es el 100% porque recordemos que la cantidad de personas en Bolivia no solamente son los 11 millones, sino que somos un poco más, pero muchas de las personas tienen 2, 3 recursos tecnológicos para poder ingresar, que esto puede afectar un poco esta primera estadística. Hemos hablado del gobierno y las estrategias y las responsabilidades que tiene, pero también debajo del gobierno tenemos otra estructura administrativa, que es la unidad educativa, que puede ser una unidad educativa de nivel primario, de nivel secundario o a nivel superior. Marta, perdón, creo que hay un micrófono que está con el teclado que nos está interfiriendo. Perfecto, genial, ahora está perfecto. Entonces, estábamos comentando que debajo del gobierno, la siguiente institución responsable de la educación son los institutos, los colegios, las unidades educativas, las universidades y toda aquella organización humana que está dedicada a difundir conocimiento. Pero, ¿qué es lo que ofrecían o qué es lo que ellos ofrecen? Lo que ellos básicamente ofrecen ahora actualmente es una infraestructura física, aulas, campamentos, campos de recreación, canchas deportivas y otras características más. Y nos circunscribíamos físicamente dentro de un aula, donde la participación entre docentes y estudiantes era diaria, de lunes a viernes, incluyendo algunas veces sábados, pero la interacción era básicamente un horario definido, con un rol, un horario y algunas otras características más. ¿Qué más nos ofertaba por la parte de infraestructura a todas las instituciones educativas?
básicamente de una biblioteca, un conjunto de recursos educativos, bibliotecas, manuales, cuadernos, libros, panfletos y demás recursos que nos proporcionaba. Luego, a partir de cierto año en la educación, se ha llegado a constituir los laboratorios de computación. Recordemos que empezábamos con el profesor de computación que enseñaba Word, Excel, PowerPoint, programación y algunos recursos más. Pero poco a poco esta tecnología ha ido tomando un poquito más de importancia en el aula misma de cada profesor, y cada profesor ya empezaba a usar recursos tecnológicos como era el data display, un computador portátil para hacer sus diapositivas. Y básicamente esa era la infraestructura física que teníamos nosotros. Y como contraparte había un conjunto de obligaciones y recursos documentarios que nos exigían para poder llevar adelante este control del avance. Podíamos, por ejemplo, mencionar el plan anual, el plan trimestral, el plan semanal, el plan de clases, el control de asistencia, la asistencia en el sistema, un sistema que muchas de las instituciones ya contaban con un software para hacer adelante la gestión de las calificaciones, reportes X, reportes Y, reportes Z, actividades extracurriculares, informes de las reuniones con padres de familia, informes de fin de año, plan y perspectivas para el siguiente año, y X, Y, Z, que eran un conjunto de documentos exigibles, obviamente, para cumplir con una estrategia de educación. Todo esto nos llevaba a poder formar a personas que estaban en edad escolar, en edad universitaria, en institutos de formación de mayores, de personas con capacidades diferentes, pero hacíamos un logro, porque justamente de todo este proceso somos todos los profesionales que ahora estamos en Bolivia, que somos fruto de este gran esfuerzo. Pero toda esta situación que era cómodamente aceptable y era cómodo para nosotros seguir en ese camino, apareció un bichito que nos ha realmente movido todo el tapete. Coronavirus nos ha mantenido en un aislamiento total. Hemos tenido que repensar en muchas características, cómo afrontamos, qué hacemos. Y nos ha dejado básicamente en un conjunto de preguntas. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Cómo continuamos? Y ahora, ¿hacia dónde vamos o qué hacemos para continuar? Porque debemos saber que la productividad de un país no solamente es la fabricación de productos tangibles, sino también la educación de esas personas. Pero ¿cómo queda actualmente la educación? ¿Cómo quedan las aulas? Tenemos esta visión, donde el docente básicamente se ha quedado en un ambiente donde ya no es posible continuar con esa educación tradicional. ¿Cómo, pero cómo? Oh, Marta, creo que tienes activado tu micrófono. Si pudiéramos corregirlo, gracias. Genial. Bien, entonces decíamos, hemos quedado básicamente así. Tenemos una aula completamente volcada de pies. No sabemos hacia dónde avanzar, cómo avanzar, pero sin embargo no ha sido un impedimento porque muchos de los docentes han empezado a tomar cartas en el asunto y lo han hecho de esta forma. Vemos que el esfuerzo que hemos empezado a hacer muchos docentes para continuar con la formación, porque todos tenemos un compromiso con los estudiantes han confiado en nosotros y vemos tal vez características como estas en las clases que hemos estado dando. Veamos otro ejemplo. Son actividades que hemos estado realizando. He visto por muchas y he escuchado por muchas referencias que muchos de los docentes están recurriendo a la teleeducación con instrumentos, técnicas y recursos tecnológicos que nos están llevando a tratar de cumplir un nuevo proceso o continuar, perdón, con el proceso actual.
pero muchas de estas características no son completas ni son suficientes. Por ejemplo, veamos qué va a pasar a final de semestre, a fin de año. Lo que va a pasar es básicamente esa pequeña película que le he creado, donde vamos a tener un conjunto de responsabilidades, porque ¿cuál es el discurso que estábamos tomando? Que cuando retornemos de la pandemia vamos a reponer las horas. Y básicamente es apretar un calendario ya muy bien elaborado, apretar recursos, tal vez simplificar contenidos, y no va a ser un orden correcto que podamos llegar a tener. Y finalmente, lo que podríamos estar causando es que los niños, a la par de, primero, que no estaban acostumbrados a manejar la tecnología para los fines educativos, solamente manejaban para fines de distracción o comunicación social, ahora se ven muy estresados algunos de ellos y dicen, mi profesor no me ha dado la tarea o no me ha dado tiempo de responder, no entiendo las clases que nos está dando. He escuchado que algunos comentarios de otros docentes que, por ejemplo, las clases que se están recibiendo para conocer sobre tecnologías y recursos tecnológicos para la educación no están completando correctamente la experiencia, porque es para ellos una clase de 1 hora, 2 horas, no es suficiente para poder armar todo ese conjunto de recursos académicos que tenía tradicionalmente y llevarlos ahora a un ambiente tecnológico. Entonces tenemos que repensar en muchas características de cómo hacer una reingeniería de la educación. Me permito nombrar, por ejemplo, al fundador de las escuelas cristianas, Juan Bautista de la Salle, que en épocas de crisis, cuando estaban en Francia, logró cambiar el destino de los estudiantes a través de la formación de las escuelas cristianas, pensando sobre todo en que la educación es un derecho para los niños y es una necesidad para el hombre. Entonces voy a permitirme nombrar solamente una frase que reza como está en la imagen que ustedes pueden ver. Proporcionar educación en un escenario desfavorable como es la crisis se ha convertido en un reto para quienes tienen el deber de educar y una experiencia que mide su entereza, profesionalismo y capacidad de adaptar las estrategias pedagógicas a las nuevas realidades. Entonces es importante que nosotros pensemos en con qué hemos quedado ahora, cuál es la situación, tanto personal como docente, tanto institucional y también por parte del estudiante. Porque, vamos a ser sinceros, la realidad actual queda en dos grandes ámbitos. Aquellos niños que tienen aquellos niños que tienen un ambiente de trabajo cómodo, tienen un dormitorio, tienen recursos tecnológicos, tienen comunicación a internet, tienen YouTube, tienen televisor, tienen un montón de cosas, pero también tenemos, por otra parte, la otra cara de la educación, que es justamente el ver que personas que no tienen acceso a internet, porque viven muy alejados o no tienen los dispositivos adecuados, entonces tenemos que unir estos dos y hacer que esa barrera tecnológica que los separa más por ambientes tal vez de situación geográfica o situación económica, pero llegue la educación a ambos sectores. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Primero, me he permitido hacer algunas valoraciones un poco innovadoras, no innovadoras, sino simplemente recordar lo que estamos haciendo ya en la educación, y es que todos juntos vamos a estar el día de mañana. Entonces, para preparar un buen mañana necesitamos recordar el cómo estamos ahora y cuáles son nuestras nuevas metas. Primero tenemos que pensar que la educación es un derecho universal, todos debemos tener acceso a eso. Y en esta situación de pandemia es algo creativo lo que el docente y la responsabilidad que tiene de poder cumplir con ello. Tenemos que hacer normal lo bueno y diferente. Ahora, ¿qué es lo bueno? La educación que hemos tenido. ¿Qué es lo bueno? Que los niños están en un ambiente familiar. Pero ¿qué es lo diferente? Que
ya no es la clase magistral, ya no es la clase participativa, ya no es la asistencia personal, ya no es la clase presencial. Ahora lo diferente tiene que ser normal. ¿Y qué es lo diferente? La teleeducación, las tareas, el teletrabajo, por ejemplo, para los papás y los papás que están con responsabilidades económicas y que por un sinfín de condiciones no pueden llegar a cumplir con esas características. Entonces, qué nos queda y cuál es el reto muy importante para todos? Es incentivar la autoformación. A la par de que el docente va a cumplir con todas las características de impartir conocimiento, cumplir el plan anual, el plan curricular, cumplir con todas las exigencias institucionales, pero tenemos que dejar algo muy plantado en el estudiante, que es necesario su autoformación. Entonces los papás dentro de sus casas, los docentes tienen que motivar a que el estudiante no solamente espere la clase de 8 a 12 del mediodía, sino que en la tarde, después de un descanso, un recreo, una comida, una participación familiar, cumplir con las responsabilidades de casa, también empieza a recurrir a la tecnología, no solamente para jugar o hacer interacción social, sino para hacer una autoformación. Y esto nuevamente nos lleva al concepto de que tenemos que valorar al individuo. Esto parte mucho porque en el aula sí se hace una valoración del individuo, pero el docente no está tan cerca como para percibir las condiciones que llevaban a la frustración o al éxito de un estudiante. Ahora el docente está muy alejado del estudiante, es muy difícil una interacción, es muy difícil percibir esa condición contextual de la familia de un alumno, saber los problemas que existen, las discusiones que puedan haber, los problemas o la gran satisfacción tal vez que el individuo siente en su entorno actual. Y el docente, como dice la palabra educación, la educación no solo es la transmisión de conocimiento, la educación es la inserción de valores también para un individuo. Y tenemos que ahora reconocer que ahora los recursos educativos son grandes, son enormes, hay miles, y me quedo muy corto, tal vez sean millones la cantidad de recursos que podamos obtener actualmente en todo este proceso de transformación. Y lo que tenemos que hacer es una reconstrucción del modelo educativo. No destruir el que tenemos, pero sí apropiar con algunas características que puedan ser más llevaderas y sean más alcanzables para todas las personas. Obviamente la educación tiene que ya empezar a tener ciertas flexibilidades de horarios, recursos, tiempos, herramientas. Y todos estos tienen que estar enfocados en los valores de los humanos y los saberes. ¿Todo esto para qué? Queda como conclusión esta palabra que quisiera que, esta frase que quisiera que quede para todos es: primero tenemos que resignificar la educación. Y segundo, tenemos que reinventar al docente. Dos características que nos quedan como meta para todas las personas que tenemos la responsabilidad de transmitir conocimiento y transmitir valores sociales. Entonces aquí aparece un nuevo término que se llama la neuroplastía, que muchos profesionales en el área de psicología y psiquiatría y psicopedagogía conocen mucho mejor que yo. La neuroplastía es la capacidad de poder, aquí lo voy a colocar rápidamente el significado, perdón. Desde la perspectiva educativa, el concepto de plasticidad cerebral constituye una puerta abierta a la esperanza porque implica que todos los alumnos pueden mejorar. Aunque existan condicionamientos genéticos, sabemos que el talento se construye con esfuerzo y una práctica continua. Y nuestra responsabilidad como docentes radica en guiar y acompañar a los alumnos en este proceso de aprendizaje y crecimiento continuo. No solo para la escuela, sino también y sobre todo para la vida. Y ahora la condición es que desapareció la infraestructura, desapareció la escuela, pero que tiene que quedar el conocimiento. Y para eso podemos recurrir a un conjunto de recursos tecnológicos, que últimamente el término de learning ha impactado mucho en todos nosotros. Y le he puesto una X-Learning porque existe una gran variedad de transmisión de conocimiento y aprendizaje y enseñanza, que por ejemplo es el e-learning, el P-learning, el C-learning, el M-learning, P-learning, U-learning y el T-learning. ¿Cuáles son todas estas características? Bueno, no es tema de esta disertación,
pero vamos a lograr exponerla en posteriores ocasiones. Bien, hasta aquí quedamos con todo este conjunto de características. Hemos visto el contexto, hemos visto qué pasó hasta ahora, cómo estábamos, qué problemas tenemos ahora y cómo debemos cambiar. Pero para cambiar, entonces, necesitamos tener conocimientos. Y la primera pregunta que surge es, ¿cómo me ayuda la tecnología? ¿Qué puedo hacer con la tecnología? Un sinfín de cosas. Y las vamos a ir viendo en algunas partes como formas prácticas. Primero podemos ver, por ejemplo, que la tecnología nos permite hacer, por ejemplo, infografías. Aquello que en el colegio, en la universidad, era prohibido hace mucho tiempo, luego fue cambiando y se fue aceptando con el pasar de las experiencias. Por ejemplo, antiguamente en la universidad nos era prohibido utilizar, por ejemplo, la calculadora, o en el colegio era prohibido utilizar la calculadora. Yo me acuerdo que la calculadora era un elemento prohibidísimo. ¿Por qué? Porque impide que el alumno tenga razonamiento, impide que el alumno tenga un desarrollo completo de su intelecto. Y nos obligaban, por ejemplo, a utilizar las tablas de logaritmos, las reglas de cálculo y algunos instrumentos que, por ejemplo, también... Iván. Adelante, Marta, Iván, perdón. Sí. Iván, un minuto, solamente para recordarles a todos los participantes que tanto en el chat de YouTube, porque estamos siguiendo los dos canales, que está la transmisión en directo y a través del Zoom, recuerden colocar nombres, apellidos completos para verificar su asistencia y enviarle su certificado de participación. Y por ahí, faltando un cuarto para las 10 de la mañana, ya pueden empezar a escribir sus preguntas en ambos canales, en el chat, para podértelas transmitir y las podamos resolver al final en la ronda de preguntas. Solamente era un comercial, Iván. Ahora Perfecto, sí puedes perfecto. continuar con la presentación. Gracias. Perfecto, Martita, perfecto. Yo pensé que me estabas cortando para que sea la hora de merienda, pero no importa, vamos a seguir. Entonces, ¿cómo me ayuda la tecnología? Entonces, antes era lo que les decía, estaba prohibido el uso de la calculadora. Luego se prohibió, por ejemplo, el uso del Internet, el uso de los celulares en el colegio. Estaba prohibido usar celulares. ¿Y cómo se han ido resolviendo esas condiciones? Primero, que te decomiso el celular si te lo veo en clases. Segundo, por ejemplo, está prohibido entrar a páginas como El Rincón del Vago, El Rincón del Estudiante, Wikipedia. O sea, básicamente lo que estábamos prohibiendo era el control C, control V. Y que es lo que he visto en algunos de los estudiantes, que les pedían las tareas a pulso. Y yo les preguntaba, ¿pero por qué estás haciendo pulso? Perdón. Y les preguntaba, ¿por qué estás haciendo pulso? Porque mi profesor tiene que garantizar de que no he copiado la tarea de Internet. Pero entonces, ahora el único recurso que tenemos es el Internet. Porque el cuaderno, ¿cómo lo vas a revisar? No es imposible, pero sí es un poco más difícil para el profesor hacer esta actividad. Entonces, vayamos a ver. Existen muchos recursos, por ejemplo, para hacer infografías. Básicamente, ¿qué es una infografía? Es el resumen de un conocimiento expresado bajo un entorno gráfico, lo que a veces llamábamos mapa mental o infografía. Por ejemplo, acá vemos una infografía que dice, ¿qué sucede en 60 segundos en Internet? Dice acá, se han subido más de 600 nuevos videos, se han escrito más de 320 millones de mensajes en Skype, se han subido más de 13,000 músicas a Internet, se han escrito más de 600,000 correos por segundo. O sea, esto es una infografía. Entonces, la infografía es la transmisión de un conocimiento resumido a través de un entorno más gráfico. Vemos acá una infografía muy ilustrativa que me ha agradado mostrar, que lo he encontrado en Internet. Por ejemplo, acá habla sobre la diablada. Habla las características de cuál es la significancia de cada uno de los partes del disfraz de los danzarines, los músicos, cómo ha sido la historia de la diablada, por ejemplo, en el Virreinato del Perú, a mediados del siglo XVII. En el año 1559, los padres agustinos llegan de España a Challacollo.
En el año 1892, el barrio Mañazo fue creado por un conjunto, crea el conjunto Auténtica Diablada de Puno. Perdón, esto ya es una característica un poco más mal creada, pero igual tenemos una referencia. ¿Qué cosa? Entonces, perdón, hay un micrófono que lo tenemos activado, no sé de quién es. Sí, me sale. Por favor, para que podamos tener un buen retorno, sería excelente que lo pudiéramos apagar. Gracias. Tenemos acá otra infografía, por ejemplo, que habla sobre los hitos de la evolución humana. Tenemos acá una línea de tiempo, tenemos gráficas, tenemos un resumen. Y entonces son estas las nuevas tareas que el estudiante debe realizar. Entonces, no le vamos a poder prohibir, no entres a Wikipedia, no entres al Rincón de Vago, pero sí lo que le podemos decir es, haz un resumen en una hoja de todo lo que has aprendido o todo lo que has leído en texto e imágenes. Aquí, por ejemplo, hablamos sobre Charles Darwin y sus historias, los alcances que ha tenido, sus logros científicos y demás. También tenemos, por ejemplo, otras herramientas que son muy buenas, que hablamos sobre las líneas de tiempo, por ejemplo, cómo los niños pueden expresar cuál ha sido la evolución, cómo ha empezado la vida, cómo han ido los animales apareciendo y desapareciendo, aunque no hablamos de aparecer y desaparecer, sino de una transformación de las especies que están en la Tierra. Aquí podemos ver, por ejemplo, una línea de tiempo sobre la historia colonial de algunas regiones del mundo. Tenemos, por ejemplo, acá una línea de tiempo de la historia británica, con todos los actores y hechos más relevantes. Tenemos acá otra línea de tiempo que habla sobre los años que ha pasado y las características en cada año de lo que ha ido sucediendo. Entonces son estas nuevas herramientas que podemos utilizar nosotros a través de recursos tecnológicos que están en la nube. Y me permito mencionar que todo lo que básicamente estoy manejando y estoy nombrando tiene un acceso o bien gratuito o por lo menos una versión trial que permite al docente tener muchas características del software que estamos utilizando. Por ejemplo, tenemos ahora los famosos videos y los videos PR de realidad virtual y los videos 360. ¿Qué son los videos 360? Por ejemplo, vamos a ver, este es la historia de, perdón, un diseño que se ha hecho computarizado sobre la sangre y las células. Lo voy a adelantar un poquito. Lo adelanto un poquito para que podamos ver más adelante. ¿Cuál es la característica, por ejemplo, de estos videos? Fíjense que yo estoy moviendo la pantalla con el mouse y puedo observar en 3 dimensiones, ¿sí? Todo el ambiente, por ejemplo, dentro del cuerpo humano. Estoy observando las células, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Y acá está la interacción que sucede dentro de las arterias y las venas, ¿sí? Entonces, esto es una característica muy, muy buena que nos ha llegado a establecer que los recursos tecnológicos para los docentes hoy es realmente grande. Podemos ver videos sobre la historia, por ejemplo, de los romanos, podemos hacer visitas a museos en línea, podemos crear nuestros propios videos y les voy a mostrar algunos videos que han sido creados por los estudiantes justamente en la Universidad de La Salle cuando llevamos esta materia de tecnología educativa. Podemos hacer, por ejemplo, los storyboards, que son los storyboards, son, por ejemplo, pequeñas historietas que son creadas para diferentes niveles, pueden ser para primaria, secundaria, universitario, donde nos muestra a través de pequeños cuadros, por ejemplo, cuestiones o conocimientos que son muy interesantes. Por ejemplo, una conversación en inglés, aquí podemos observar. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a ver. Ya.
Aquí, por ejemplo, podemos observar que aquí hay una conversación en inglés, aquí hay una conversación, una escenificación de una actividad en el curso. Aquí podemos observar la enseñanza de las fracciones mediante el uso de unos gráficos que representan una pizza. ¿Con qué podemos llegar a hacer todo esto? Básicamente es con herramientas que son, por ejemplo, el Canva, el Tundu y algunas otras herramientas más, que todas estas, como les repito, la mayoría son gratuitas o simplemente que nos permiten tener una actividad básica sin ningún costo. También tenemos grandes bibliotecas virtuales y muchas más. Se han abierto, cientos de bibliotecas a nivel mundial han abierto sus repositorios y han permitido que las personas puedan ingresar. Tenemos, por ejemplo, la Biblioteca Mundial Cielo, tenemos la Biblioteca Virtual Miguel Cervantes, tenemos la Biblioteca Digital Mundial y muchas otras más que nos están abundando con conocimientos y recursos. También tenemos grandes grupos como Google, por ejemplo, con su famoso programa software en línea SketchUp. Y, por ejemplo, aquí podemos observar, aquí está el Cristo de la Concordia, Cristo que está en Cochabamba. Este Cristo, por ejemplo, está diseñado en este software, en SketchUp, y podemos colocar e insertar dentro de un escenario, el escenario que a nosotros nos vaya a interesar. Tenemos el Quick Draw, que lo vamos a ver posteriormente, que es un software que permite a niños de muy corta edad dibujar con la computadora y a través de la inteligencia artificial que utilizan estas plataformas, hacer un reconocimiento y una interactividad realmente muy atrayente para los niños. También tenemos acá, por ejemplo, softwares para personas con capacidades diferentes. Por ejemplo, para personas no videntes, tenemos tablets que tienen ya la tecnología de poder automáticamente colocar la sensibilidad de los dedos de las personas que puedan querer leer un libro. Coloca un libro, lo transmite a esta tablet y esta tablet es accesible para una persona que pueda leer el texto. Aquí tenemos otros de los recursos y hoy les voy a mostrar este HandTalk, que es un software gratuito que me permite comunicarme con una persona no vidente a través del lenguaje de señas o lenguaje de manos. También para el área, por ejemplo, de música, hay varias plataformas y les voy a mostrar las dos. Son dos plataformas, aquí tengo los enlaces, donde le permite a la persona, según su nivel, por ejemplo, esto es para niños, crear canciones, crear música en línea. O también tenemos el Soundation, que es un software también gratuito y tiene una versión también de no pago, que le permite ya crear música, pero a un nivel un poco más profesional. Y tenemos un conjunto de recursos educativos grandes. Tenemos juegos mentales, tenemos videos, tutoriales en Khan Academy, GeoGebra, el mundo de primaria, educación 3.0 y mucho más. Como les digo, decir la palabra que existe 1000 recursos en Internet es poco. Existen millones de recursos. Y la mayor parte de esos recursos, afortunadamente, son gratuitos. Bien, hablamos de la tecnología genérica, pero hablemos ahora de plataformas ya un poco más robustas, diremos, en este contenido. Y tenemos grandes plataformas y grandes consorcios y empresas que han creado un ambiente tecnológico en la nube. Tenemos el famoso OneDrive, que es de Microsoft, Google Drive, que es de Google, iCloud, que es para computadoras con sistemas operativos iOS, tenemos el Dropbox, Amazon, Word Docs y muchas otras tecnologías más que nos ofertan ¿qué? Por ejemplo, vemos que nos está ofertando Microsoft el Office 365 para la educación, que son un conjunto de recursos que es el Excel, PowerPoint, Skype, Word, OneNote y demás para poder hacer más productiva la educación. Tenemos, por ejemplo, plataformas como el G Suite de la parte de Google, que es un conjunto de herramientas como es YouTube, diapositivas, manejo de contactos, interacciones, videos, documentos, correos electrónicos, y todo esto integrado bajo una plataforma única que es bajo un concepto único, perdón, que es el G Suite. Y todas estas plataformas nos están llevando básicamente a, primero, que muchas son gratuitas, pero también tienen restricciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si utilizo WhatsApp para llevar conocimiento? ¿Cuántos participantes puedo tener? Solo 4. ¿Qué pasa si llevo el host party? 8. Hangouts, 10. Skype, 10. Zoom, podemos hacer una interacción en la versión gratuita
de 100 personas, pero si estamos en la versión de pago, esto es prácticamente ilimitado. Tenemos otra plataforma que es Jitsi, que es ilimitado. Tenemos Teams, que es de Microsoft, que también es ilimitado, y que son plataformas que han ido fomentando la tecnología a un entorno más colaborativo, más participativo, y que hoy recién estamos, diremos, dándole toda esta investigación para saber cuál usar y cuál no usar. Tenemos también la muy usada plataforma Moodle, que está usado en muchas universidades, está usado en cursos de posgrado, que permite que el estudiante pueda pueda acceder a conocimiento específico que el docente va colocando en estas plataformas y hacer una interacción, pero asíncrona, ¿no? Básicamente el Moodle es una plataforma de gestión de contenidos. Tenemos el que yo uso mucho, es Trello, que es otra plataforma más, digamos, más adecuada para poder hacer las interacciones entre docentes y estudiantes. Yo por experiencia de muchos años, ya son casi como unos 6, 8 años que estoy usando Trello, me ha dado muy buen resultado. Y todas estas empresas, ¿qué es lo que están haciendo? Básicamente están aplicando la inteligencia artificial, el machine learning, las redes neuronales y el aprendizaje profundo para poder llevar adelante todos estos conjuntos de recursos educativos que podemos usarlos. Y se nos viene una nueva tendencia que es el 5G. Aunque hay muchos que están deprecando esta tecnología porque dicen que es una tecnología nociva para el ser humano, pero sin embargo sus conceptos y sus características, digamos, relevantes son que va a tener mucha interacción, por ejemplo, en medios de transporte, en la salud, en la educación, consumidores, y estamos hablando del Internet de las cosas, ¿no? Que es un término que también se está acuñando mucho en estos momentos. Aquí, por ejemplo, vemos que la educación a distancia y la experiencia virtual nos va a permitir a través del 5G no solamente mostrar diapositivas, sino también hacer, por ejemplo, que los dispositivos se puedan mover remotamente, y para la educación eso es un nido de nuevas ideas que se pueden llegar a formar. También tenemos el famoso concepto del blockchain, que es el blockchain. El blockchain es un conjunto de entidades abstractas que están en la nube, que tienen diferentes objetivos. Por ejemplo, para el Bitcoin, ahí existe el blockchain, que es el conjunto de bloques de intercambio, que es para valorizar el Bitcoin. Pero también el concepto de blockchain se está llevando a la educación para hacer la interacción, la fiabilidad y la conectividad de las personas. Y si hemos visto toda la educación tradicional y hemos visto todos los recursos tecnológicos, ahora tenemos que repensar en nuevos indicadores. Y estos nuevos indicadores que me he permitido yo formarlos están descritos acá. Por ejemplo, la nueva educación y el e-learning tienen que conceptualizar ciertos indicadores, que es, por ejemplo, uno, la interoperabilidad. ¿Qué es la interoperabilidad? Necesitamos reconocer que la institución educativa tiene ya una infraestructura, tiene normas, tiene políticas, tiene obligaciones, tiene roles, responsabilidades y demás. Pero también tiene sistemas actualmente en ejecución, un modelo de trabajo, documentos, una jerarquía de personas. Tenemos un rector, un vicerrector, un encargado académico, un director de cadera y demás. Y tenemos recursos que antes se usaban y ahora nosotros venimos con las TIC y cómo tenemos que conjuncionar ambas cosas. Eso es uno de los indicadores que explico ahora acá, es sobre la interoperabilidad. Otra de las variables que tenemos que mencionar es la interactividad, porque ahora todos los medios que vamos a nosotros utilizar dentro de la educación tienen que ser interactivos. Y eso es, por ejemplo, que muchas plataformas son interactivos, pero tienen una falta de sincronicidad o de atemporalidad, que son estos tres conceptos que van juntos. Es, primero, por ejemplo, la plataforma Trello te permite hacer una interacción casi en línea. Lo que no sucede, por ejemplo, con Moodle, que Moodle es más una plataforma que carece de sincronicidad. ¿Y para qué necesito la sincronicidad? Para saber y hacer un seguimiento mucho más estricto del conocimiento que va adquiriendo el estudiante. Los recursos y plataformas que tenemos que usar tienen que ser simples, no tienen que ser complicadas. No necesitamos pasar un curso de 2 meses, 3 semanas, 2 semanas para aprender algo.
tiene que ser intuitivo, tiene que ser simple. Los recursos que vamos a utilizar tienen que ser atractivos. Ya no tenemos que tener la lámina que estaba pegada en la pared del colegio únicamente, o del aula, perdón, sino ahora tienen que tener videos, movimientos, música, acción y otros conceptos más que podemos manejar. Una plataforma educativa tiene que ser amigable. ¿Qué quiere decir que sea amigable? Que no sea nociva, que sea atrayente, que los colores sean los apropiados, el tamaño de letra sea el adecuado. Un concepto de ubicuidad va enmarcado en que ahora las personas tienen que conectarse, interactuar, pero en diferentes ubicaciones geográficas. La cercanía, como ya no es posible y no está permitida en nuestro ambiente, entonces tenemos que nosotros de pensar cómo va a suceder esto. Luego vemos que viene la curva de aprendizaje, que estas plataformas, estos nuevos recursos tecnológicos, no tienen que ser difíciles de aprender. No tenemos que pasar 2 o 3 semanas para aprender algo. ¿Por qué? Porque nosotros lo necesitamos ahora mismo. Y otro de los grandes limitantes que sé que sucede mucho en Latinoamérica es el costo. El costo a nosotros es muy imperativo y hay plataformas gratuitas. Tenemos muchas plataformas en la nube que nos va a permitir utilizar estas mediante o prácticamente versiones gratuitas o versiones temporales o con ciertas restricciones, pero que sí nos permiten acceder. Y las otras variables más que podemos observar acá. Y entonces, si hemos visto todo este conjunto de actividades, finalmente, ¿en qué nos va a transformar todo esto? O sea, ¿qué valor tenemos que llegar a tener finalmente ahora? Entonces, ¿cuál es el valor de esta conferencia y cuál es el valor de lo que yo ahora tengo que transformarme? O sea, ¿en qué me convierto? Han aparecido, a la par de la palabra docente, han aparecido nuevos conceptos. Uno de ellos es el edutubers. ¿Qué es el edutubers? Es una persona que sube contenidos educativos en programas, digamos, de varias sesiones a la nube, básicamente al YouTube. Y podemos encontrar miles, millones de recursos de videos, algunos muy bien editados, otros medianamente editados, pero no importa la característica. Es simplemente elegir cuál quieres tú poder utilizar. Y estos han sido creados por personas que tienen el nombre de edutubers. También lo que se está generando mucho son los microlearning, como por ejemplo, yo quiero hacer un pan, entonces no voy a pasar un curso de repostería durante 3 meses en un instituto, sino lo que hago simplemente es yo quiero hacer este pan, entonces entro, veo un video y eso es un microlearning. Entonces son videos cortos sobre cosas específicas que personas las van creando para poder compartir conocimiento. Y finalmente tenemos otro tipo de recurso más que es el mobile learning, que son aplicaciones que se descargan en tu celular y que el estudiante puede ir a la par del conocimiento que un docente le va a impartir. El estudiante puede ir encontrando más recursos u otros recursos alternativos para poder aprender. Por ejemplo, hay mucho material sobre programación, cocina, idiomas, hay lenguaje, gramática, hay muchas aplicaciones que están apareciendo y que están convirtiendo a las personas a convertirse en un nuevo concepto que ahora los voy a nombrar. Y lo que nosotros vamos a hacer simplemente es que el educador actual tiene que convertirse en un consultor digital. Entonces, el reto para todos nosotros es, tú tienes el conocimiento y hay otra persona que era el tecnólogo. Entonces, ambas tienen que unirse ahora y hacer una simbiosis para poder convertirnos a todos en un consultor digital. O sea, las habilidades de docencia, más a las habilidades técnicas, ahora tienen que fusionarse en este nuevo concepto de un consultor digital. Pero también aparece en el escenario un otro profesional que lo llama el Cloud Architect, que es el arquitecto de la nube, que es la persona especializada, que generalmente es un ingeniero, pero que no es limitante eso, pero que es una persona que tiene mucho conocimiento sobre manejo de plataformas, manejo de tipos de plataformas. Por ejemplo, existe el PaaS, el IaaS, el SaaS, el MaaS. Son plataformas de diferentes contextos, algunas con costo, otras gratuitas, pero que el arquitecto tiene la capacidad de sacar el mayor provecho para poder hacer
el control de una empresa, una institución, un proceso o la educación. Entonces, no es cuestión de decir, sí, voy a utilizar el Moodle porque es muy bonito, porque es bueno, porque es gratuito y he pasado el curso, o voy a utilizar el Trello. No, aquí tiene que aparecer un arquitecto de nube que te va a indicar cuáles son los pros y los contras de las herramientas que tú vas a ahora elegir como solución. Y aparece entonces, como les decía, un nuevo concepto, y ahí aparece la palabra el nomad, que es una persona que tiene que gestionar conocimiento, es un nativo digital, está en constante aprendizaje, tiene relaciones interpersonales, son creativos e innovadores, no tienen limitancias de fronteras físicas, porque ahora todo está en la nube prácticamente, son creadores de redes, son flexibles, son apasionados por el trabajo, y ese concepto se traduce como nómadas del conocimiento. Entonces, nosotros tenemos que llegar a ser eso, los nómadas del conocimiento, para que todo pueda ser más viable, más fácil, la transformación que ahora es imperativa. Antes en la educación, yo me acuerdo que en los colegios pasar computación era pasar Word, pasar Excel, pasar PowerPoint, y era 1 hora de trabajo. Eso se transformó y ahora la computadora ha ido tomando más relevancia en las materias. Esa transformación empezábamos a hacerla suavemente, poco a poco con el tiempo, pero ahora ya no va más, y decimos ahora la transformación es hoy sí o sí. Y ya no tenemos mucho tiempo para planificar y no tenemos mucho tiempo para esto, tenemos que tomar acciones. ¿Y cómo vamos a empezar a transformar nuestra sociedad? Transformándonos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que asumir una responsabilidad de decir, sí, yo tengo el conocimiento, sí, yo tengo la responsabilidad y sí lo puedo hacer a través de los nuevos recursos que son imperativos en su uso actualmente. Bien, hasta aquí entonces hemos analizado toda la parte, digamos, teórica, y como decía muy bien en el título de la presentación de hoy, esto es un taller, o sea, no es un... Aquí vienes si me vas a escuchar por 1 hora y luego si te das dormido, qué bien, y si no te has dormido o has aprendido, igual vas a tener tu certificado. No, voy a hacer algunas interacciones y vamos a empezar a mostrar algunas de las herramientas que hemos ido mencionando. Por ejemplo, vamos a empezar. Les hablaba sobre un software para crear música. Por ejemplo, este es un software que ustedes pueden ver acá. Existen diferentes instrumentos, ecualizadores, guitarras, timbales, bombos y demás, que tú los puedes ir sincronizando en un tiempo determinado y crear música. Este, por ejemplo, es una pantalla que es un ejemplo ya realizado. Esta es la página web de Soundation.com. Lo vamos a escucharlo. A ver, un momentito, voy a mover esto para acá. Ya. Y vamos a escuchar lo que está sonando en la música. Es un editor profesional, es un editor gratuito, tiene ciertas restricciones, pero es un software que lo puedes usar todo en la nube, no tienes que descargarlo. Prácticamente todo el software que les estoy mostrando tiene dos características. Primero, que todo está en la nube, muy poco de este software tiene que ser descargado, y segundo, que la mayor parte de este software sí te permite hacer una interacción gratuita, o por lo menos, digamos, trial, con algunas restricciones técnicas, pero que igual te va a servir para tus conocimientos y tus aplicaciones en clases. Tenemos acá otro, por ejemplo, que es ya un poco más para niños. Yo, como no sé de música, he creado algo de música acá. Y vamos a escuchar lo que mi creación. Ojalá sea un éxito y podamos subirlo después a YouTube y tenga mis fans. Y escúchenlo, por favor. Por favor, comparta sonido. Estoy compartiendo sonido, Marta, perdón. No.
Mis disculpas, ya. Bueno, entonces les decía, bueno, seguramente no se ha escuchado, pero voy a tratar de hacer al uso. Entonces, esto se ha escuchado, es una página web que lo tengo el enlace y voy a ir dejando todos estos enlaces para que ustedes vayan experimentando. Este, por ejemplo, es un software que también está en la nube, no lo he descargado. Este es un software para crear canciones. Aquí ahora les voy a mostrar, por ejemplo, otra aplicación que es muy interesante, que la tengo sí instalada en mi celular y, por ejemplo, me va a servir para que vayamos a ver esto. Voy a utilizar esta aplicación que es el Stream, que me permite, por ejemplo, a mí, vamos a ver, ya. En este momento lo que estoy viendo es, por ejemplo, mi pantalla, la pantalla de mi teléfono. O sea, ¿qué quiero demostrar con esto? Que un docente puede impartir sus clases incluso desde un celular. Y todas las personas que pueden ingresar a esta dirección web, por favor, que se las voy a escribir acá ahora. Todos los que quieran participar, se las voy a poner acá. A ver un momentito. Bien. Todas aquellas personas que quieran ver mi celular, ojo, por favor, no entren a las fotografías ni entren a los chats. Pero que quieran ver mi celular, entren a esta dirección que la estoy colocando aquí ahora, que es el http 192.168.100.61.2.8080. Es un navegador del celular. Y con esta aplicación, ¿qué es lo que puedo hacer? Perdón, vamos a colocar un poquito más, ahora sí. ¿Qué es lo que puedo hacer? Por ejemplo, yo instruir a mis alumnos sobre cómo voy a impartir una clase. Por ejemplo, este es mi celular. Y voy a entrar a una aplicación, por ejemplo, voy a entrar a un tutorial, aprender Kotlin, por ejemplo, y entro a un tutorial. Este es un tutorial que está hecho por una empresa y que habla sobre programación, por ejemplo, acá, vemos. Entonces yo voy, obviamente este es el curso que lo estoy mostrando, está en inglés, pero tenemos recursos también en español. Por ejemplo, voy a ver, es el hecho de cómo definir variables. Entonces, acá ya puedo explicar. Entonces, una variable está ejecutada de la siguiente forma. Entonces, esta es su estructura. De esta forma se puede trabajar. Y entonces, incluso dentro del celular, yo puedo tener un pequeño marcador que me va a indicar, por ejemplo, tienes que utilizar la palabra will come. Te has equivocado en definir esta variable. Con este valor es mucho más propicio que tú tengas una programación más aceptable. Entonces tenemos un sinfín de posibilidades al solamente acceder a una dirección que se les he dado acá y que la he compartido con todos. Si algunos no han logrado entrar, la clave, se me olvidaba colocarles, la clave es 1111, 4 veces 1. Y con eso pueden ingresar ustedes a mi celular y poder observar lo que estoy yo realizando. Vamos a continuar a ver, estamos bien. Está perfecto. Aquí voy a ver ¿sí? Aquí, por ejemplo, puedo observar que tengo cantidad de clientes conectados. 1. Fíjense, esta es una herramienta tan sencilla, tan simple, donde no necesito ninguna computadora. Solo necesito un celular con conectividad y con un navegador, que puede ser el Chrome, que puede ser cualquier otro navegador. Y con esto yo voy dando mis clases. Obviamente tiene sus restricciones, por ejemplo, de audio pero sí me permite compartir algunas características de mi propio celular. Voy a hablar, por ejemplo, ahora también y continuando con esta aplicación. Por ejemplo, voy a utilizar otra aplicación que la he conseguido, que es muy buena. Yo tuve la experiencia y justamente de conocer algunas personas con capacidades diferentes, que han sido mis estudiantes, y me sentía muy frustrado de no poder llegar a ellos. Y he encontrado a este traductor, por ejemplo, este es un software que nos permite utilizar el lenguaje de señas. Vamos a probar, voy a mandar un saludo. Hola a todos. ¿Cómo está? ¿Sí? Entonces voy a pedir que se me muestre esto y vemos en la aplicación ahora que él está utilizando el lenguaje de señas para poder interactuar con otras personas.
Entonces ya el limitante ya no está solamente a que si no me escuchas no puedes pasar las clases, sino también ya pueden ser para personas con capacidades diferentes. ¿Sí? Veamos este otro, que es otra de las plataformas que hemos manejado mucho en el año 2018, cuando tuve la gran suerte de dar clases en la Universidad de La Salle, justamente allá en La Paz. Y vemos que esta es la aplicación que les hablaba, que es Trello, que es una de las aplicaciones muy buenas. Aquí tengo todos los participantes con los que pasamos clases. Con ellos el año 2018 ya vimos lo que era el Zoom, con ellos ya vimos lo que eran plataformas, ya vimos lo que era, por ejemplo, los storyboards, hacer cuentas, hacer historias. Vamos a ver si tenemos aquí, fíjense cómo ellos hacían storyboards. Dalia Rada es una de mis estudiantes de esa época. Hizo, por ejemplo, este es un storyboard, ¿sí? Habla sobre la contaminación, cómo puede ser, qué es lo que va a pasar con la vida silvestre, van a empezar a morir animales, van a empezar a morir plantas y que vamos a tener toda una tierra desértica. Entonces, a través de haber realizado esto, fíjense, se realizó el 4 de octubre del año 2018. Ya en esos años en la universidad llevábamos lo que ahora está apareciendo como una necesidad inmediata. Aquí vamos varios storyboards que han ido subiendo los alumnos, los participantes, que les quedo muy agradecidos porque fue un curso muy interactivo, genial. Aquí, por ejemplo, vimos sobre webinars. Hablamos sobre webinars, que era la interacción, cómo se utiliza un webinar, para qué sirve. Teníamos actividades como, por ejemplo, tomar exámenes. Fíjense, aquí está la evaluación, cómo se tomaba examen en la evaluación. ¿Sí? Aquí tenemos los grupos de trabajo, por ejemplo, Mariana Bayón, que nos dejó su correo electrónico, Laura, todo. Y teníamos el grupo 1, grupo 2, grupo 3. Entonces, cómo íbamos tomando los exámenes, cómo íbamos haciendo la participación. Había oportunidades en que les decía a los participantes que se vayan a sus casas y todos se conectaban al Zoom y pasábamos las clases y había la actividad. Y luego ellos tenían que impartir conocimiento y era una sensación muy bonita porque yo los veía muy cómodos y he sentido que han aprendido mucho durante esta etapa de aprendizaje. Y tenemos otros softwares más que podemos ir viendo, pero que ya básicamente el tiempo no nos va a alcanzar. Por ejemplo, acá vemos otro de GeoGebra y algunas otras características más. Entonces, para poder concluir, les voy a mostrar ahora algunas otras, una herramienta final y última, porque ya es la hora prácticamente de la evaluación. Y les voy a pedir, por favor, a todos ustedes, absolutamente a todos, que entren a esta página web que se llama menti.com y que la tengo anotada acá un poco más grande para que sea más legible. A ver, un momentito. Ya, todos entren, por favor, a esta página web, menti.com. Sí, y vamos a hacer la interacción para que simulemos que esto es una clase. ¿Sí? Menti.com. Bien, ¿qué pasa en Menti.com? Entonces, esta es una herramienta gratuita también y con algunas características un poco más complementarias que en la versión de pago, pero con la gratuita es muy buena. Menti.com, que nos permite hacer una interacción, porque ¿qué pasa, por ejemplo, con el Google Forms? ¿Qué pasa con el OneDrive Forms? Son softwares que nos permiten hacer cuestionarios, llenar alguna respuesta, hacer un examen, pero también tenemos estas otras plataformas que son gratuitas que nos permiten hacer mucha interacción mucha más rápida y hasta tal vez más productiva. Entonces, por favor, todos han entrado a menti.com y seguramente están viendo esta pantalla. Voy a tratar de agrandarla un poquito más. Sí, ahora sí. La vemos bien, ¿verdad? Es mentimeter.com. Cuando nosotros entramos a menti.com, nos aparece esta pantalla y aquí en este recuadro nos está pidiendo un número de código. Entonces, ¿qué número de código vamos a introducir nosotros? Vamos a ver. Un momentito. El primer número que les voy a pedir que introduzcan es este. El 410437. Por favor, introduzcan ese número 410437.
¿Sí? Han introducido ese número. Entonces, ese número 410437, ¿sí? Y simplemente hagan un clic en el Submit. Entonces, esto lo pueden hacer en su celular, en su computadora, no hay problema donde ustedes quieran realizar. Hacemos el Submit. Y aparece una pregunta. ¿Cómo te comes una vaca entera? Entonces, esta puede ser una herramienta para interactuar en línea. O sea, mientras el docente va haciendo su clase, que en ese momento vaya pidiendo la interacción de los alumnos. Lo que antes nosotros hacíamos en clase, levante la mano, quien conoce la respuesta. Si eso utilizamos con una herramienta muy rígida como el Google Form o el OneDrive Form u otra herramienta, vamos a tener que esperar todas las respuestas, vamos a tener que entrar a una aplicación, ver cuáles son las estadísticas de las respuestas, que no está malo, es muy bueno, pero vemos que esta otra actividad, esta otra interacción que es muy, muy buena. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se comerían ustedes una vaca entera? ¿Asado, en una paella o no como carne de res? Por favor, contesten todos los que puedan y vamos a ir viendo las respuestas en el mismo momento en que esto está sucediendo. Entonces, acá la pregunta es, ¿cómo te comes una vaca? Y vamos a ver si es que hemos tenido interacción. Estoy entrando a la misma página yo. Y veo acá las respuestas. Fíjense, veo que 41 personas, voy a checar esto un poquito más. Sí, 49 personas. Aquí está, estoy viendo. 49 personas han dicho que son las 50 personas que se las comerían en un asado. Fíjense, esto es interactivo. Una persona que se la comería en paella. Y 13 personas que no comen vaca porque son veganos. Ahora son 15. Fíjense esta interacción. ¿Complicado? No. Últimamente, ultra sencillo, sí. Las variables que les indicaba, es amigable, es simple, es intuitivo, es interactivo, es síncrono. Entonces son variables que nosotros tenemos que empezar a conceptualizar dentro de nuestros recursos educativos. ¿Quiénes son los responsables de marcar las estrategias? El Ministerio de Educación, la institución educativa, y nosotros usamos los recursos. Fíjense, una primera pregunta. Vamos a hacer 2 preguntas más y con eso hemos finalizado porque ya Marta me está apretando el cuello, que me dice que esto me va a costar muy caro, que no es posible que sigas tanto. Y por favor, introduzcan el segundo número. Entren nuevamente a la aplicación que les dije hace un momento, que es el menti.com. Vuelvan a escribir en el navegador menti.com. ¿Sí? Y esta vez escriban el número 388518. 388518. ¿Sí? Y por favor, espero sus respuestas. ¿Qué les estoy preguntando acá? Una valoración de escala. Y te pregunto, ¿cómo vistes cada día durante la pandemia? Valora cada alternativa. Por ejemplo, ropa de cama todo el día. Sí, puede ser. 3, 4 días a la semana. Traje formal, bueno, 2 días a la semana para ir al mercado a hacer cuando me toca salir con mi carnet de identidad, voy con mi terno. Y no he visto nada, ojalá sea todo en cero, pero tienen ustedes el derecho de poder contestar como quieran. Y vamos a ver la interacción de la segunda pregunta. Entonces les estaba preguntando, ¿cómo vistes en la cuarentena? Y vamos a ver las respuestas. Y vemos acá. Muy bien, veamos las respuestas aquí. Aquí estamos observándolas. Miren, aquí está. Vimos que 31 personas, perdón, el 3.1% dice que viste casi todo el día con ropa de cama, todos los días. Traje formal, aunque sí existen personas, bien, no pierden su estilo, eso está muy bien. Mira, ante la pandemia igual tienen su ropa especial para ponerse su ropa dominguera o ropa del viernes en la noche, y hay algunos que no utilizan nada durante todo el día. Perfecto, está muy bien. Con tal que no lo muestren en el Zoom, está perfecto. Entonces, ven, aquí hay otra valoración. Entonces, esto es otra herramienta, perdón, esta es la misma herramienta, pero con otro tipo de gráfica en la respuesta.
Entonces es muy interactivo. Y les voy a hacer la última pregunta. Les voy a mostrar el último cuestionario, por favor, para todos. Y que ojalá tengan una valoración buena. Por favor, entren ahora al siguiente número, que es el 271780. Nuevamente ingresen al mismo software, a la misma página web, escribiendo nuevamente menti.com. Lo voy a hacer. Perfecto. Y escriban, por favor, el número 271780. 271780. Y entonces, ¿qué les estoy preguntando? Por favor, ahí, en 3 palabras, evalúa la presentación de hoy. Y ojo que estoy sacando foto de cada uno de ustedes, o sea que si tienen palabras no muy buenas para mí, entonces voy a identificarlos y los voy a encontrar. Bien, vayamos a ver y cómo es esta valoración que nos están dando en otra presentación dentro de la misma página web. Acá, en 3 palabras, ¿cómo evalúas esta presentación? Vamos a ver las respuestas. Y esta vez las respuestas, ajá, muy bien, fíjense, gracias por todo. Aquí estoy viendo las respuestas, fíjense que ustedes están colocando interesante, productiva, excelente, muy buena, bueno, gracias. Y las palabras que están más grandes son las palabras que se están repitiendo, que tienen más repetición durante toda la encuesta. Interesante, excelente, muy buena, interactiva, genial. Gracias, gracias de verdad por sus apreciaciones. Me quedo muy complacido con esta imagen, que es la que al final vamos a concluir nosotros. Les quedo muy agradecidos. Estoy atento a sus preguntas, pero antes quiero darles una nueva noticia. Hemos coordinado con la universidad y con la licenciada Marta Borges, que gentilmente nos ha prestado el espacio de la universidad, y tenemos un nuevo reto. Tenemos una sesión planificada ya para un nuevo webinar que vamos a tener, que es plataformas tecnológicas para la administración educativa. Esto ya no va a cómo enseño matemáticas, cómo enseño a leer, sino esto va a cómo registro mi asistencia, cómo controlo la asistencia de los profesores, cómo controlo el avance educativo, dónde está tu plan curricular y qué es lo que has completado, qué es lo que no. Entonces esto va más a la administración educativa, que muy pronto va a ser lanzado, según coordinemos ya con la licenciada Marta Borges, que agradezco mucho. Entonces, Martita, creo que me pasaron unos minutos, pero he concluido. Gracias. No, más bien muchísimas gracias a ti, Iván, el ingeniero, que esta mañana ha estado acompañándonos a toda la comunidad educativa de todo el país, porque había personas inscritas de todo el país, y no solo de todo el país, sino más allá de las fronteras bolivianas. Entonces, la invitación a todos los participantes para que estén pendientes de la nueva convocatoria. Ya el ingeniero se ha ofrecido muy gentilmente a acompañarnos en otra próxima emisión, donde se puedan ver ya herramientas más, o sea, ver las herramientas de manera más profunda, ¿cierto? Porque, digamos, ahorita hemos visto un panorama que a uno le provoca, pues, quedarse estudiando toda la vida todas estas herramientas tecnológicas que bien pueden utilizar los maestros en la interacción con los estudiantes. Había preguntas como, por ejemplo, nos decían cómo lograr que nuestra clase sea interactiva, que no sea una clase presencial en un espacio virtual. Y definitivamente el ingeniero nos ha mostrado con herramientas en la práctica la interactividad, que algunas con las que podemos lograr la interactividad en el aula. Entonces, aquí queda un gran camino por recorrer. Muchísimas gracias a todos por la conexión que han hecho hoy, por compartir esta experiencia, por estar aquí con nosotros, con la Universidad La Salle, y desde el programa de Educación Sin Barreras les estaremos extendiendo próximamente invitaciones para ver a profundidad todas estas tecnologías y hacer de las tecnologías el medio para lograr una educación de calidad. Muchísimas gracias, ingeniero, y definitivamente se merece muchísimos aplausos. Gracias a todos y hasta Gracias.
próxima emisión. Dime, Iván, sí. Muchas gracias. Sí, quiero agradecer a la universidad, a todos ustedes por haber nuevamente confiado en mi persona. En 2018 nos encontramos por primera vez, era un desconocido entrando en un nuevo ambiente y gracias a Dios fue un medio, una institución que me acogió muy gentilmente y me dio todos los espacios que ahora son fruto y logro para poder impartir en otras ciudades de Bolivia. Este es mi nombre. Me pueden encontrar en Facebook como KPI Plus. Es una página que recién he abierto esta última semana, donde estoy subiendo algunos contenidos y algunas instrucciones. Y tengo acá también mi número folclórico, el 717-07886, para poder entrar en contacto. El día de ayer ya ha habido un grupo que se ha creado y me han incluido para poder hacer algunas charlas, algunos conversatorios dentro de la plataforma de WhatsApp. Y quiero agradecer enormemente, primero agradecer a mis papás porque fruto de ellos, que son realmente los maestros de vida, es que he logrado poder formar la persona y profesional que ahora soy. Agradezco mucho al rector, hermano Tíez de Medina, que es el rector de la universidad. Agradezco mucho también a ti, Marta, por habernos dado la cobertura y el espacio. Y muchas gracias a todos ustedes y luego a Dios porque este proceso de la pandemia pase pronto y todos lleguemos con grandes bendiciones muy pronto. Si no hay alguna pregunta, quedamos entonces acá.